Pregunta 1. ¿Cuáles son las causas principales de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Etiquetado incorrecto de alimentos. B. Peligros biológicos, químicos y físicos. C. Alimentos sobrecocinados. D. Uso de ingredientes orgánicos. Respuesta B. Peligros biológicos, químicos y físicos. Estos peligros son las principales causas de las enfermedades transmitidas por alimentos, y gestionarlos es crucial para la seguridad alimentaria. Pregunta 2. ¿Cómo se puede prevenir la contaminación cruzada en la cocina? A. Cocinando los alimentos a altas temperaturas. B. Usando la misma tabla de cortar para todo tipo de alimentos. C. Manteniendo separados los alimentos crudos de los listos para comer. D. Lavándose las manos con agua fría. Respuesta C. Manteniendo separados los alimentos crudos de los listos para comer. Esta práctica es esencial para evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y los que están listos para comer. Pregunta 3. ¿Cuáles son los pasos críticos en el lavado de manos? A. Mojar las manos, aplicar jabón, enjuagar rápidamente y secar. B. Aplicar jabón, frotar durante 5 segundos, enjuagar y secar. C. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante al menos 20 segundos, enjuagar y secar. D. Solo usar desinfectante de manos. Respuesta C. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante al menos 20 segundos, enjuagar y secar. Estos pasos son cruciales para eliminar eficazmente los gérmenes. Pregunta 4. ¿Cuál es la forma adecuada de usar y almacenar un termómetro de alimentos? A. Guardarlo en un cajón con utensilios. B. Calibrarlo regularmente y guardarlo en un lugar higiénico. C. No es necesario calibrarlo ni almacenarlo de manera especial. D. Enjuagar con agua antes y después de usarlo. Respuesta B. Calibrarlo regularmente y guardarlo en un lugar higiénico. La calibración regular asegura precisión y el almacenamiento adecuado mantiene su limpieza. Pregunta 5. ¿Cómo deben almacenarse diferentes tipos de alimentos para prevenir la contaminación? A. Almacenar todos los alimentos a la misma temperatura. B. Almacenar las carnes crudas debajo de los alimentos listos para comer en el refrigerador. C. Mantener los alimentos perecederos a temperatura ambiente. D. Usar los mismos recipientes para alimentos crudos y cocidos. Respuesta B. Almacenar las carnes crudas debajo de los alimentos listos para comer en el refrigerador. Esto previene que los jugos de las carnes crudas contaminen otros alimentos. Pregunta 6. ¿Cuál es el significado de la zona de peligro de temperatura? A. Es el rango donde los alimentos saben mejor. B. Está entre 135 grados Fahrenheit y 165 grados Fahrenheit. C. Es el rango entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit, donde los patógenos crecen rápidamente. D. Solo se aplica a los alimentos congelados. Respuesta. C. Es el rango entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit, donde los patógenos crecen rápidamente. Mantener los alimentos fuera de esta zona es crucial para la seguridad. Pregunta 7. ¿Cómo debe un establecimiento de servicios de alimentos manejar los alérgenos? A. Ignorarlos ya que son raros. B. Capacitar al personal en conciencia sobre alérgenos y evitar el contacto cruzado.
C. Usar alérgenos en cantidades limitadas. D. Servir solo alimentos libres de alérgenos. Respuesta B. Capacitar al personal en conciencia sobre alérgenos y evitar el contacto cruzado. La capacitación adecuada y las prácticas seguras son esenciales para manejar los alérgenos de manera segura. Pregunta 8. ¿Cuáles son los principios clave del sistema HACCP? A. Enfocarse solo en la calidad del producto final. B. Análisis de peligros, puntos críticos de control y procedimientos de monitoreo. C. Usar solo ingredientes orgánicos certificados. D. Cocinar todos los alimentos a altas temperaturas. Respuesta B. Análisis de peligros, puntos críticos de control y procedimientos de monitoreo. Estos son los componentes fundamentales del sistema HACCP para garantizar la seguridad alimentaria. Pregunta 9. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos más comunes? A. Aumento del apetito y energía. B. Náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. C. Sed y mareo. D. Erupción cutánea y dolor de cabeza. Respuesta B. Náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Estos son síntomas comunes que indican enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 10. ¿Cómo impacta la higiene personal en la seguridad alimentaria? A. No tiene impacto. B. Una buena higiene reduce el riesgo de contaminar los alimentos con patógenos. C. Solo es importante para los chefs. D. La higiene personal solo se refiere a la apariencia. Respuesta B. Una buena higiene reduce el riesgo de contaminar los alimentos con patógenos. Mantener la higiene personal es crucial en un entorno de servicios alimentarios. Pregunta 11. ¿Cuáles son las temperaturas seguras de cocción para varios tipos de carne? A. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para todas las carnes. B. Varía según el tipo de carne, por ejemplo, 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para aves de corral. C. 100 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius, para todas las carnes. D. La temperatura de cocción no es importante. Ninguna respuesta. B. Varía según el tipo de carne, por ejemplo, 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para aves de corral. Diferentes tipos de carne tienen temperaturas internas mínimas seguras específicas. Pregunta 12. ¿Cómo deben manejar los manipuladores de alimentos los síntomas de enfermedad? A. Continuar trabajando, pero evitar manipular alimentos. B. Informar los síntomas y mantenerse alejado de las áreas de preparación de alimentos. C. Tomar medicamentos y trabajar como de costumbre. D. Los síntomas de enfermedad no son motivo de preocupación. Respuesta B. Informar los síntomas y mantenerse alejado de las áreas de preparación de alimentos. Informar y evitar la manipulación de alimentos ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Pregunta 13. ¿Cuáles son las mejores prácticas para descongelar alimentos congelados? A. Dejarlo a temperatura ambiente. B. Bajo agua corriente, en el microondas o en el refrigerador. C. Usar un baño de agua caliente. D. No es necesario descongelar. Respuesta B. Bajo agua corriente, en el microondas o en el refrigerador.
Estos métodos descongelan los alimentos de manera segura sin permitir que entren en la zona de peligro. Pregunta 14. ¿Cómo se puede prevenir el abuso de tiempo-temperatura? A. Cocinando los alimentos a bajas temperaturas. B. Ignorando los controles de tiempo y temperatura. C. Monitoreando los tiempos y temperaturas de cocción y manteniendo las temperaturas. D. El abuso de tiempo-temperatura no es prevenible. Respuesta C. Monitoreando los tiempos y temperaturas de cocción y manteniendo las temperaturas. El control adecuado del tiempo y la temperatura es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 15. ¿Qué procedimientos de limpieza y desinfección deben seguirse en una cocina? A. Enjuagar solo con agua. B. Limpiar con jabón y agua. Luego desinfectar con productos químicos adecuados o calor. C. No es necesario desinfectar. D. Usar un lavavajillas para todos los artículos de cocina. Respuesta B. Limpiar con jabón y agua. Luego desinfectar con productos químicos adecuados o calor. Esto asegura que las superficies y utensilios sean seguros para el contacto con alimentos. Pregunta 16. ¿Cuáles son las pautas para manejar alimentos listos para comer? A. Manipular con las manos desnudas. B. No se necesitan pautas especiales. C. Usar utensilios limpios y desinfectados o guantes. D. Los alimentos listos para comer no requieren manipulación. Respuesta C. Usar utensilios limpios y desinfectados o guantes. Esto previene el contacto directo con alimentos que no serán cocinados nuevamente. Pregunta 17. ¿Cuáles son las responsabilidades de un gerente de protección alimentaria en una operación de servicio de alimentos? A. Solo cocinar alimentos. B. Asegurarse del cumplimiento de las regulaciones de seguridad alimentaria, capacitar al personal y gestionar los riesgos de seguridad alimentaria. C. Centrarse solo en el servicio al cliente. D. Delegar todas las responsabilidades de seguridad alimentaria al personal. Respuesta B. Asegurarse del cumplimiento de las regulaciones de seguridad alimentaria, capacitar al personal y gestionar los riesgos de seguridad alimentaria. El gerente juega un papel clave en el mantenimiento de la seguridad alimentaria. Pregunta 18. ¿Cómo se deben enfriar los alimentos de manera segura? A. Dejar a temperatura ambiente hasta que se enfríen. B. En recipientes poco profundos, en porciones más pequeñas y en el refrigerador. C. Enfriar en un congelador. D. No es necesario un enfriamiento rápido. Respuesta B. En recipientes poco profundos, en porciones más pequeñas y en el refrigerador. Estos métodos facilitan un enfriamiento rápido y seguro. Pregunta 19. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos de manera segura y mantener la calidad? A. Servir los alimentos lo más rápido posible, sin importar la temperatura. B. Mantener los alimentos calientes y los fríos y seguir las prácticas adecuadas de servicio. C. La calidad es más importante que la seguridad. D. Las prácticas de servicio no tienen impacto en la seguridad. Respuesta B. Mantener los alimentos calientes y los fríos, y seguir las prácticas adecuadas de servicio. El control de temperatura y los métodos adecuados de servicio son clave para la seguridad y la calidad. Pregunta 20. ¿Cuáles son los protocolos para responder a un brote de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Negar cualquier responsabilidad. B. Identificar la fuente.
Documentar el incidente y cooperar con las autoridades de salud. C. Continuar el negocio como de costumbre. D. Culpar a los proveedores o clientes. Respuesta B. Identificar la fuente, documentar el incidente y cooperar con las autoridades de salud. Una respuesta adecuada es fundamental para la salud pública y la integridad del negocio. Pregunta 21. ¿Cómo deben ser capacitados los empleados de servicios de alimentos en seguridad alimentaria? A. Solo a través de la experiencia laboral. B. Solo leyendo manuales de seguridad alimentaria. C. A través de sesiones regulares de capacitación formal y evaluaciones. D. La capacitación no es necesaria para empleados con experiencia. Respuesta C. A través de sesiones regulares de capacitación formal y evaluaciones. La capacitación adecuada asegura que el personal comprenda y pueda aplicar los principios de seguridad alimentaria. Pregunta 22. ¿Cuáles son los requisitos legales para el etiquetado de alimentos? A. Las etiquetas son opcionales. B. Lista precisa de ingredientes e información sobre alérgenos. C. Solo se requiere el nombre de la marca. D. Las etiquetas solo deben mostrar el precio. Respuesta B. Lista precisa de ingredientes e información sobre alérgenos. Esto es crucial para la seguridad del consumidor y está legalmente requerido. Pregunta 23. ¿Cómo afecta el diseño y la distribución de una cocina a la seguridad alimentaria? A. No tiene impacto en la seguridad alimentaria. B. Un diseño bien planificado puede reducir los riesgos de contaminación cruzada y mejorar el flujo de trabajo. C. Solo los diseños modernos mejoran la seguridad. D. El diseño solo afecta la velocidad del servicio. Respuesta B. Un diseño bien planificado puede reducir los riesgos de contaminación cruzada y mejorar el flujo de trabajo. Un buen diseño es esencial para la preparación de alimentos de manera efectiva y segura. Pregunta 24. ¿Qué factores deben considerarse al recibir entregas de alimentos? A. La reputación de la persona que entrega. B. Solo el precio de los artículos entregados. C. La temperatura de los alimentos, la integridad del empaque y las fechas de vencimiento. D. Almacenar de inmediato los artículos entregados sin inspección. Respuesta C. La temperatura de los alimentos, la integridad del empaque y las fechas de vencimiento. Estos factores aseguran la seguridad y la calidad de los artículos recibidos. Pregunta 25. ¿Cuál es el papel del control de plagas en el mantenimiento de la seguridad alimentaria? A. El control de plagas no está relacionado con la seguridad alimentaria. B. Inspecciones regulares y medidas preventivas para evitar infestaciones. C. El control de plagas debe dejarse a los depredadores naturales. D. El uso de pesticidas en áreas de alimentos es alentado. Respuesta B. Inspecciones regulares y medidas preventivas para evitar infestaciones. Un control de plagas eficaz es vital para prevenir la contaminación. Pregunta 26. ¿Cómo se deben almacenar los productos químicos y los agentes de limpieza en un entorno de servicio de alimentos? A. Junto con los alimentos para un fácil acceso. B. En áreas designadas claramente etiquetadas, lejos de los alimentos. C. En los mismos recipientes que los ingredientes de los alimentos. D. Los productos químicos no se utilizan en el servicio de alimentos. Respuesta B. En áreas designadas claramente etiquetadas, lejos de los alimentos. Un almacenamiento adecuado previene la contaminación accidental.
Pregunta 27. ¿Cuáles son las pautas para la correcta gestión y eliminación de residuos? A. Eliminar los residuos al final de cada semana. B. Eliminación regular en contenedores designados, separados de las áreas de preparación de alimentos. C. La gestión de residuos no es crucial para la seguridad alimentaria. D. Quemar todos los residuos dentro de la cocina. Respuesta. B. Eliminación regular en contenedores designados, separados de las áreas de preparación de alimentos. Esto ayuda a mantener la higiene y prevenir la atracción de plagas. Pregunta 28. ¿Cómo afectan los diferentes métodos de cocción a la seguridad alimentaria? A. Todos los métodos son igualmente seguros. B. Algunos métodos, como la fritura, pueden ser inseguros. C. Cada método tiene consideraciones de seguridad específicas, como el control de la temperatura. D. El método de cocción no tiene impacto en la seguridad alimentaria. Respuesta C. Cada método tiene consideraciones de seguridad específicas, como el control de la temperatura. Comprender estos aspectos es clave para preparar alimentos seguros. Pregunta 29. ¿Cuáles son las mejores prácticas para usar guantes en la manipulación de alimentos? A. Reutilizar guantes para ahorrar recursos. B. No es necesario usar guantes. C. Cambiar los guantes regularmente y al cambiar de tarea. D. Lavar los guantes en lugar de las manos. Respuesta. C. Cambiar los guantes regularmente y al cambiar de tarea. Esto previene la contaminación cruzada. Pregunta 30. ¿Cuáles son las pautas para el manejo y almacenamiento seguro del hielo? A. El hielo no requiere un manejo seguro. B. Tratar el hielo como un alimento, con prácticas adecuadas de higiene. C. Almacenar el hielo a temperatura ambiente. D. Usar las manos descubiertas para mayor comodidad. Respuesta. B. Tratar el hielo como un alimento, con prácticas adecuadas de higiene. Esto asegura que permanezca seguro para el consumo. Pregunta 31. ¿Cuáles son los factores críticos en el diseño de una cocina segura? A. Esquema de colores y decoración. B. Enfocarse solo en maximizar el espacio. C. Minimizar la contaminación cruzada. Garantizar un flujo de trabajo eficiente y la seguridad de los empleados. D. El diseño no tiene impacto en la seguridad. Respuesta. C. Minimizar la contaminación cruzada. Garantizar un flujo de trabajo eficiente y la seguridad de los empleados. Un diseño bien pensado promueve la seguridad y la eficiencia. Pregunta 32. ¿Cómo deben los gerentes de servicio de alimentos abordar las barreras del idioma en la capacitación? A. Capacitar en un solo idioma. B. Ignorar las barreras como irrelevantes. C. Proporcionar materiales de capacitación multilingües y usar ayudas visuales. D. Usar un lenguaje técnico complejo para mayor precisión. Respuesta. C. Proporcionar materiales de capacitación multilingües y usar ayudas visuales. Esto garantiza que todos los empleados puedan comprender y aplicar las prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 33. ¿Cuál es la importancia de mantener un alto nivel de calidad del aire en un ambiente de servicio de alimentos? A. La calidad del aire solo se trata de comodidad. B. Reduce el riesgo de contaminación aérea. C. Solo afecta el olor del ambiente. D. La calidad del aire no tiene impacto en la seguridad alimentaria. Respuesta. B.
Reduce el riesgo de contaminación aérea. Una buena calidad del aire ayuda a prevenir la contaminación de los alimentos. Pregunta 34. ¿Cómo se debe realizar una auditoría de seguridad alimentaria? A. Solo por agencias externas. B. Regularmente, evaluando todos los aspectos de las prácticas de seguridad alimentaria. C. Una vez al año. D. Las auditorías no son necesarias si no se evidencian problemas. Respuesta B. Regularmente, evaluando todos los aspectos de las prácticas de seguridad alimentaria. Esto ayuda a identificar y corregir cualquier problema. Pregunta 35. ¿Cuáles son las consideraciones específicas de seguridad alimentaria para catering y servicio fuera del sitio? A. Se pueden aplicar estándares más bajos fuera del sitio. B. No es diferente del servicio en el lugar. C. Mantener las temperaturas adecuadas durante el transporte y prevenir la contaminación. D. Solo usar utensilios desechables. Respuesta. C. Mantener las temperaturas adecuadas durante el transporte y prevenir la contaminación. Estas consideraciones son cruciales para la seguridad alimentaria fuera del sitio. Pregunta 36. ¿Cómo se puede usar la tecnología para mejorar las prácticas de seguridad alimentaria? A. La tecnología no tiene lugar en la seguridad alimentaria. B. Solo para la cocción automatizada. C. A través de la monitorización digital de la temperatura y herramientas de capacitación en línea. D. Uso de redes sociales para concienciar. Respuesta C. A través de la monitorización digital de la temperatura y herramientas de capacitación en línea. La tecnología puede mejorar la precisión y accesibilidad de las prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 37. ¿Cuáles son los requisitos para que los manipuladores de alimentos regresen al trabajo después de una enfermedad? A. Regresar inmediatamente para desarrollar inmunidad. B. Sin restricciones ni requisitos. C. Autorización médica y asegurarse de que los síntomas estén completamente resueltos. D. Trabajar en áreas alejadas de la preparación de alimentos. Respuesta. C. Autorización médica y asegurarse de que los síntomas estén completamente resueltos. Esto ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Pregunta 38. ¿Cómo se deben almacenar y manejar adecuadamente los mariscos vivos? A. A temperatura ambiente. B. En recipientes herméticos. C. En recipientes bien ventilados a la temperatura correcta. D. Los mariscos vivos no requieren manejo especial. Respuesta C. En recipientes bien ventilados a la temperatura correcta. Esto garantiza su frescura y seguridad. Pregunta 39. ¿Cuáles son los signos de descomposición de los alimentos? A. Mejora del sabor y aroma. B. Cambios en el color, olor, textura o sabor. C. La descomposición no es visible ni detectable. D. Los alimentos nunca se descomponen si están refrigerados. Respuesta. B. Cambios en el color, olor, textura o sabor. Estos son indicadores de que los alimentos pueden no ser seguros para consumir. Pregunta 40. ¿Cómo debe responder una operación de servicio de alimentos a una preocupación por alergias alimentarias de un cliente? A. Desestimarla como no importante. B. Preparar los alimentos con conciencia sobre alérgenos y comunicarse claramente con el cliente. C. Evitar servir a clientes con alergias. D. Solo ofrecer alimentos preenvasados. Respuesta B.
preparar los alimentos con conciencia sobre alérgenos y comunicarse claramente con el cliente. Abordar las preocupaciones por alergias es fundamental para la seguridad del cliente. Pregunta 41. ¿Cuáles son las temperaturas mínimas seguras de cocción para diferentes tipos de alimentos? A. 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius, para aves. B. 135 grados Fahrenheit, 57 grados Celsius, para todos los alimentos. C. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para aves, 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius, para filetes y asados. D. Las temperaturas de cocción no son críticas. Respuesta C. 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, para aves, 145 grados Fahrenheit, 63 grados Celsius, para filetes y asados. Diferentes alimentos tienen temperaturas mínimas de cocción específicas para garantizar su seguridad. Pregunta 42. ¿Cómo debe manejar un gerente de alimentos una situación en la que un manipulador de alimentos no sigue los procedimientos de seguridad? A. Ignorarlo a menos que un cliente se queje. B. Proporcionar corrección inmediata y reentrenamiento. C. Despedir al empleado en el acto. D. Dar solo una advertencia verbal. Respuesta B. Proporcionar corrección inmediata y reentrenamiento. Corregir y educar al personal sobre los procedimientos adecuados es crucial para mantener los estándares de seguridad. Pregunta 43. ¿Cuáles son las pautas para transportar alimentos de manera segura? A. Transportar a cualquier temperatura. B. Mantener las temperaturas apropiadas y proteger los alimentos de la contaminación. C. Solo utilizar transporte público para la entrega de alimentos. D. La seguridad durante el transporte no es importante. Respuesta B. Mantener las temperaturas apropiadas y proteger los alimentos de la contaminación. El control adecuado de la temperatura y la limpieza son clave durante el transporte. Pregunta 44. ¿Cómo deben mantenerse los registros de temperatura en una operación de servicio de alimentos? A. Solo cuando haya inspecciones. B. Regularmente, registrando las temperaturas de refrigeradores, congeladores y unidades de mantenimiento en caliente. C. Los registros de temperatura son opcionales. D. Una vez al mes. Respuesta B. Regularmente, registrando las temperaturas de refrigeradores, congeladores y unidades de mantenimiento en caliente. Esto asegura que los equipos funcionen correctamente y mantengan temperaturas seguras. Pregunta 45. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la seguridad en el servicio de buffet? A. Los buffets no requieren prácticas de seguridad. B. Usar los mismos utensilios de servicio para varios platos. C. Reemplazar regularmente los alimentos. Usar protecciones contra estornudos y monitorear las temperaturas. D. Permitir que los clientes se sirvan con las manos. Respuesta C. Reemplazar regularmente los alimentos, usar protecciones contra estornudos y monitorear las temperaturas. Estas prácticas mantienen la seguridad y la calidad de los alimentos en el buffet. Pregunta 46. ¿Cómo puede una operación de servicio de alimentos reducir el riesgo de norovirus? A. Sirviendo solo alimentos cocidos. B. Mediante una estricta higiene personal y prácticas de saneamiento adecuadas. C. El norovirus no es un problema para el servicio de alimentos. D. Usando solo agua embotellada. Respuesta B.
mediante una estricta higiene personal y prácticas de saneamiento adecuadas. La buena higiene y limpieza son clave para prevenir brotes de norovirus. Pregunta 47. ¿Cuáles son las pautas para el uso de desinfectante de manos en un entorno de servicio de alimentos? A. Reemplazar el lavado de manos con desinfectante de manos. B. Usar desinfectante de manos solo en emergencias. C. Usar desinfectante de manos después de un lavado adecuado de manos. D. Los desinfectantes de manos no se recomiendan para el servicio de alimentos. Respuesta: C. Usar desinfectante de manos después de un lavado adecuado de manos. Es un paso adicional para la higiene, pero no reemplaza el lavado de manos. Pregunta 48. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos gestionar los hábitos y comportamientos personales para evitar la contaminación de alimentos? A. Los hábitos personales no afectan la seguridad alimentaria. B. Abstenerse de comer, beber o fumar en las áreas de preparación de alimentos. C. Fumar solo en áreas designadas dentro de la cocina. D. Lavarse las manos solo después de comer. Respuesta B. Abstenerse de comer, beber o fumar en las áreas de preparación de alimentos. Estos hábitos pueden provocar la contaminación de los alimentos. Pregunta 49. ¿Cuáles son las pautas para limpiar y desinfectar un cortador de carne? A. Limpiarlo solo al final del día. B. Limpiarlo con un paño después de cada uso. C. Limpiarlo y desinfectarlo cada 4 horas de uso. D. No es necesario limpiarlo si se utiliza de forma continua. Respuesta: C. Limpiarlo y desinfectarlo cada 4 horas de uso. La limpieza frecuente previene la acumulación de residuos alimenticios y el crecimiento de bacterias. Pregunta 50. ¿Cómo se deben mantener las tablas de cortar y los cuchillos para prevenir la contaminación cruzada? A. Usar la misma tabla y cuchillo para todos los alimentos. B. Reemplazarlos una vez al año. C. Limpiar y desinfectar entre usos, especialmente al cambiar de alimentos crudos a cocidos. D. Enjuagarlos solo con agua. Respuesta: C. Limpiar y desinfectar entre usos, especialmente al cambiar de alimentos crudos a cocidos. La limpieza y desinfección adecuadas previenen la contaminación cruzada. Pregunta 51. ¿Cuáles son las pautas para el uso de un microondas para cocinar o recalentar alimentos? A. Los microondas no son adecuados para cocinas comerciales. B. Usar la configuración más alta para todos los alimentos. C. Revolver la comida ocasionalmente y verificar que se caliente de manera uniforme. D. Cubrir los alimentos con papel de aluminio en el microondas. Respuesta: C. Revolver la comida ocasionalmente y verificar que se caliente de manera uniforme. Esto asegura una cocción uniforme y previene puntos fríos donde las bacterias pueden sobrevivir. Pregunta 52. ¿Cuál es el proceso para desarrollar un plan de emergencia para retiros de alimentos? A. Solo reaccionar a los retiros cuando ocurran. B. Tener un plan predefinido para identificar y retirar productos retirados del mercado. C. Ignorar los retiros, ya que son poco frecuentes. D. Deshacerse de todo el inventario durante un retiro. Respuesta: B. Tener un plan predefinido para identificar y retirar productos retirados del mercado. Estar preparado permite una respuesta rápida y efectiva a los retiros. Pregunta 53. ¿Cómo debe una operación de servicio de alimentos manejar un corte de energía? A. Continuar operando como de costumbre. B. Cerrar la operación de inmediato. C. Evaluar el impacto en la seguridad alimentaria, particularmente la temperatura de los alimentos almacenados. D.
Usar velas o llamas, abiertas para la luz y la cocina. Respuesta. C. Evaluar el impacto en la seguridad alimentaria, particularmente la temperatura de los alimentos almacenados. Asegurar la seguridad alimentaria durante un corte de energía es crucial. Pregunta 54. ¿Cuáles son los pasos para responder a un brote de enfermedades transmitidas por alimentos? A. Ofrecer comidas gratis a los clientes afectados. B. Ignorarlo, a menos que más de 10 personas se vean afectadas. C. Identificar la fuente, aislar el problema, documentar todo y cooperar con las autoridades. D. Destruir inmediatamente todos los productos alimenticios. Respuesta. C. Identificar la fuente, aislar el problema, documentar todo y cooperar con las autoridades. Esto ayuda a gestionar eficazmente la situación y prevenir incidentes adicionales. Pregunta 55. ¿Cómo debe un gerente capacitar al personal sobre la concienciación de alérgenos? A. No es necesario capacitar sobre alérgenos. B. Utilizar solo materiales escritos para la capacitación. C. A través de sesiones de capacitación regulares y completas. D. Informarles sobre los alérgenos solo cuando se les pregunte. Respuesta. C. A través de sesiones de capacitación regulares y completas. Esto asegura que el personal esté bien informado y pueda manejar alérgenos de manera segura. Pregunta 56. ¿Cuáles son las pautas para limpiar y desinfectar las superficies en contacto con alimentos? A. Limpiar solo cuando esté visiblemente sucio. B. Enjuagar con agua caliente. C. Limpiar con detergente, enjuagar y aplicar una solución desinfectante. D. Usar un paño seco para limpiar las superficies. Respuesta. C. Limpiar con detergente, enjuagar y aplicar una solución desinfectante. Esto asegura que las superficies sean seguras para el contacto con alimentos. Pregunta 57. ¿Cuáles son las principales regulaciones de seguridad alimentaria a nivel federal? A. No hay regulaciones federales para la seguridad alimentaria. B. Regulaciones que se centran en el marketing y las finanzas. C. Normas y pautas para manejar, preparar y almacenar alimentos. D. Las pautas son solo consultivas, no regulatorias. Respuesta. C. Normas y pautas para manejar, preparar y almacenar alimentos. Las regulaciones federales establecen los estándares básicos de seguridad. Pregunta 58. ¿Cómo difieren las regulaciones estatales y locales de seguridad alimentaria de las normas federales? A. Generalmente son menos estrictas. B. Pueden tener requisitos adicionales o variaciones según las necesidades locales. C. Las regulaciones locales no son legalmente ejecutables. D. Los estados y localidades no tienen sus propias regulaciones. Respuesta. B. Pueden tener requisitos adicionales o variaciones según las necesidades locales. Las adaptaciones locales aseguran que las regulaciones sean relevantes para áreas específicas. Pregunta 59. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad alimentaria y por qué es importante? A. Un sistema para gestionar los costos de los alimentos. B. Una herramienta opcional para grandes operaciones. C. Un enfoque estructurado para controlar los riesgos de seguridad alimentaria. D. Se centra solo en la calidad del producto final. Respuesta. C. Un enfoque estructurado para controlar los riesgos de seguridad alimentaria. Es crucial para proporcionar alimentos seguros a los clientes de manera consistente. Pregunta 60.
¿Qué son los puntos críticos de control en una operación de servicio de alimentos? A. Puntos donde el servicio al cliente es esencial. B. Pasos en el proceso donde los peligros pueden prevenirse, eliminarse o reducirse a niveles seguros. C. Solo relacionados con las temperaturas de cocción. D. Se centran en la presentación de los alimentos. Respuesta B. Pasos en el proceso donde los peligros pueden prevenirse, eliminarse o reducirse a niveles seguros. Identificar y gestionar estos puntos es clave para la seguridad alimentaria. Pregunta 61. ¿Cómo debe un gerente de alimentos monitorear y verificar las prácticas de seguridad alimentaria? A. Adivinando al azar. B. Enfocándose solo en las pruebas del producto final. C. Observaciones regulares. Y mantenimiento de registros de las prácticas de seguridad alimentaria. D. Confiando únicamente en los comentarios de los clientes. Respuesta: C. Observaciones regulares y mantenimiento de registros de las prácticas de seguridad alimentaria. El monitoreo y la documentación consistentes aseguran que se sigan las prácticas correctamente. Pregunta 62. ¿Qué acciones se deben tomar cuando no se cumple un límite crítico en un plan HACCP? A. Ignorarlo siempre que nadie se enferme. B. Tomar acciones correctivas de inmediato para prevenir peligros de seguridad alimentaria. C. Ajustar los límites críticos para que sean menos estrictos. D. Cerrar el establecimiento. Respuesta: B. Tomar acciones correctivas de inmediato para prevenir peligros de seguridad alimentaria. Es necesario actuar con rapidez para mantener la seguridad alimentaria. Pregunta 63. ¿Cuál es la importancia de mantener la documentación adecuada para cumplir con la seguridad alimentaria? A. La documentación no es necesaria. B. Solo para registros históricos. C. Proporciona evidencia de diligencia debida y cumplimiento de regulaciones. D. Solo se necesita para auditorías. Respuesta: C. Proporciona evidencia de diligencia debida y cumplimiento de regulaciones. Los registros adecuados son esenciales para demostrar el cumplimiento. Pregunta 64. ¿Cómo se puede prevenir el contacto cruzado de alérgenos en un entorno de servicio de alimentos? A. Cocinando los alimentos a altas temperaturas. B. Usando equipos y utensilios separados para ingredientes alérgenos. C. Ignorando las alergias de los clientes. D. Sirviendo solo alimentos libres de alérgenos. Respuesta: B. Usando equipos y utensilios separados para ingredientes alérgenos. Esto previene la mezcla no intencional de alérgenos en otros alimentos. Pregunta 65. ¿Qué prácticas de higiene personal deben seguir los manipuladores de alimentos? A. La higiene personal es opcional. B. Lavado regular de manos, usar uniformes limpios y mantener uñas cortas y limpias. C. Usar perfumes o colonias fuertes. D. Ducharse una vez a la semana. Respuesta: B. Lavado regular de manos, usar uniformes limpios y mantener uñas cortas y limpias. Estas prácticas ayudan a prevenir la contaminación de los alimentos. Pregunta 66. ¿Cómo se deben almacenar los productos secos y enlatados? A. En áreas húmedas. B. Expuestos a la luz solar. C. En un área fresca, seca y bien ventilada. D. Directamente en el suelo. Respuesta: C. En un área fresca, seca y bien ventilada. Las condiciones de almacenamiento adecuadas previenen el deterioro y la contaminación.
Pregunta 67. ¿Cuál es el procedimiento recomendado para usar un termómetro? A. Adivinar la temperatura. B. Calibrar regularmente y desinfectar entre usos. C. Usar el mismo termómetro para todos los alimentos sin limpiarlo. D. No es necesario usar termómetros. Respuesta B. Calibrar regularmente y desinfectar entre usos. Los termómetros precisos y sanitarios son críticos para la seguridad alimentaria. Pregunta 68. ¿Cuáles son los requisitos específicos de temperatura para el almacenamiento refrigerado? A. Por debajo de 50 grados Fahrenheit, 10 grados Celsius. B. A temperatura ambiente. C. Por debajo de 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius. D. Cualquier temperatura siempre que los alimentos estén cubiertos. Respuesta C. Por debajo de 41 grados Fahrenheit, 5 grados Celsius. Mantener los alimentos refrigerados por debajo de esta temperatura inhibe el crecimiento bacteriano. Pregunta 69. ¿Cuáles son las pautas para servir alimentos a poblaciones vulnerables, como ancianos o personas inmunocomprometidas? A. Las mismas que para la población en general. B. Servir solo alimentos crudos. C. Precauciones adicionales, como evitar alimentos poco cocidos y productos lácteos sin pasteurizar. D. No se necesitan pautas específicas. Respuesta C. Precauciones adicionales, como evitar alimentos poco cocidos y productos lácteos sin pasteurizar. Los grupos vulnerables requieren medidas más estrictas de seguridad alimentaria. Pregunta 70. ¿Cómo deben almacenarse y servirse los condimentos para garantizar la seguridad? A. Sin cubrir y a temperatura ambiente. B. En contenedores a granel para uso compartido. C. En paquetes de servicio individual o en dispensadores limpios y cubiertos. D. La seguridad de los condimentos no es importante. Respuesta C. En paquetes de servicio individual o en dispensadores limpios y cubiertos. Esto minimiza el riesgo de contaminación. Pregunta 71. ¿Cuáles son las consideraciones clave para la seguridad alimentaria en el catering? A. El catering no tiene consideraciones especiales de seguridad alimentaria. B. Las opciones de alimentos más baratas son las mejores. C. Asegurar un control adecuado de la temperatura y un transporte higiénico. D. Solo importa el sabor de la comida. Respuesta C. Asegurar un control adecuado de la temperatura y un transporte higiénico. Mantener la seguridad alimentaria durante el transporte y el servicio es crucial en el catering. Pregunta 72. ¿Cuáles son los síntomas que requieren que un manipulador de alimentos sea excluido de la operación? A. No le gusta el trabajo. B. Síntomas como fiebre, vómitos, diarrea o ictericia. C. Fatiga leve. D. Problemas personales. Respuesta. B. Síntomas como fiebre, vómitos, diarrea o ictericia. Estos síntomas podrían indicar un riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por los alimentos. Pregunta 73. ¿Cuánto tiempo se pueden mantener de forma segura los alimentos potencialmente peligrosos a temperatura ambiente? A. Hasta 8 horas. B. No se recomienda mantener a temperatura ambiente. C. Hasta 2 horas. D. Mientras se vean y huelan bien. Respuesta C. Hasta 2 horas. Después de este tiempo, los alimentos entran en la zona de peligro de temperatura y se vuelven inseguros. Pregunta 74. ¿Cuáles son las diferencias entre limpiar, desinfectar y desinfectar profundamente?
A. Son todas lo mismo. B. Limpiar elimina la suciedad visible. Desinfectar reduce patógenos. Desinfección profunda mata todos los organismos. C. Solo es necesario limpiar. D. La desinfección profunda es solo para las manos. Respuesta. B. Limpiar elimina la suciedad visible. Desinfectar reduce patógenos. Desinfección profunda mata todos los organismos. Cada paso es crucial en diferentes etapas de limpieza. Pregunta 75. ¿Cuál es el protocolo para manejar una queja de un cliente sobre la seguridad alimentaria? A. Discutir con el cliente. B. Ignorar la queja. C. Escuchar, disculparse, investigar y tomar medidas correctivas. D. Negarse a atender al cliente nuevamente. Respuesta. C. Escuchar, disculparse, investigar y tomar medidas correctivas. Abordar adecuadamente las quejas es crucial para la confianza y seguridad del cliente. Pregunta 76. ¿Cuáles son los signos de deterioro de los alimentos? A. Mejora en el sabor y aroma. B. Cambio en color, olor, textura o sabor. C. No se puede detectar el deterioro. D. Quemadura por congelación. Respuesta. B. Cambio en color, olor, textura o sabor. Estos signos indican que los alimentos pueden no ser seguros para consumir. Pregunta 77. ¿Cuáles son los factores críticos en el diseño de una cocina segura? A. El equipo más moderno. B. Enfoque en el atractivo estético. C. Minimizar la contaminación cruzada. Asegurar un flujo de trabajo eficiente y la seguridad de los empleados. D. Las opciones de diseño más económicas. Respuesta. C. Minimizar la contaminación cruzada. Asegurar un flujo de trabajo eficiente y la seguridad de los empleados. Una cocina bien diseñada promueve la seguridad y la eficiencia. Pregunta 78. ¿Cómo debe una operación de servicios de alimentos manejar las áreas de autoservicio para clientes? A. Supervisión y manejo mínimos. B. Reponer regularmente y permitir que los clientes usen sus manos. C. Supervisar y mantener el área, asegurando que los utensilios estén limpios y que la comida esté a la temperatura correcta. D. Se desaconseja el autoservicio en el servicio de alimentos. Respuesta. C. Supervisar y mantener el área, asegurando que los utensilios estén limpios y que la comida esté a la temperatura correcta. El manejo adecuado es clave para la seguridad en las áreas de autoservicio. Pregunta 79. ¿Cuáles son los pasos para limpiar eficazmente una freidora? A. Enjuagar solo con agua. B. Limpiar con poca frecuencia para mantener el sabor. C. Apagar y enfriar la freidora, drenar el aceite, limpiar las superficies y enjuagar. D. Usar una manguera de alta presión. Respuesta. C. Apagar y enfriar la freidora, drenar el aceite, limpiar las superficies y enjuagar. La limpieza adecuada garantiza la seguridad y la calidad de los alimentos. Pregunta 80. ¿Cómo debe un gerente de servicio de alimentos abordar las barreras del idioma en la capacitación? A. Usar solo el idioma más común. B. Ignorar las barreras. C. Proporcionar capacitación multilingüe y usar ayudas visuales. D. Evitar contratar personal con barreras idiomáticas. Respuesta. C. Proporcionar capacitación multilingüe y usar ayudas visuales. Este enfoque asegura que todo el personal entienda las prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 81.
¿Cuáles son las pautas para usar el tiempo como control en lugar de la temperatura? A. Mantener los alimentos por tiempo ilimitado si no se calientan ni enfrían. B. Usar el control de tiempo solo para alimentos fríos. C. Documentar cuánto tiempo los alimentos pueden mantenerse sin control de temperatura de manera segura. D. El control del tiempo no es una práctica aceptada. Respuesta: C. Documentar cuánto tiempo los alimentos pueden mantenerse sin control de temperatura de manera segura. Este método requiere un monitoreo y documentación cuidadosos. Pregunta 82. ¿Cuáles son las pautas para la rotación adecuada de alimentos? A. Método de primero en entrar, primero en salir. FIFO. B. Usar los productos más nuevos primero. C. Rotar según el color y el tamaño de los alimentos. D. La rotación de alimentos no es necesaria. Respuesta A. Método de primero en entrar, primero en salir. FIFO. Esto asegura que se use primero el stock más antiguo y ayuda a prevenir el deterioro. Pregunta 83. ¿Cuáles son las pautas para el uso eficaz de guantes en el manejo de alimentos? ¿Ah? Usar el mismo par de guantes para todas las tareas. B. Cambiar los guantes con frecuencia y al cambiar de tarea. C. Los guantes son opcionales en el manejo de alimentos. D. Lavar los guantes en lugar de las manos. Respuesta: B. Cambiar los guantes con frecuencia y al cambiar de tarea. Los cambios regulares de guantes previenen la contaminación cruzada. Pregunta 84. ¿Cuál es la importancia de la calibración al usar termómetros para medir la temperatura de los alimentos? A. La calibración solo es necesaria una vez al año. B. Los termómetros nunca necesitan calibración. C. Asegura lecturas de temperatura precisas y confiables. D. La calibración es solo para termómetros digitales. Respuesta: C. Asegura lecturas de temperatura precisas y confiables. La calibración regular es clave para la seguridad alimentaria. Pregunta 85. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos mantener sus uñas? A. Mantenerlas largas y pintadas. B. Mantener uñas cortas y limpias sin esmalte. C. El estilo de uñas es una elección personal. D. Se prefieren uñas postizas por higiene. Respuesta: B. Mantener uñas cortas y limpias sin esmalte. Esto reduce el riesgo de contaminación física. Pregunta 86. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos lidiar con la contaminación de los alimentos? A. Continuar usando los alimentos para evitar el desperdicio. B. Identificar, aislar y desechar los alimentos contaminados. C. Vender los alimentos con descuento. D. Enjuagar los alimentos contaminados con agua. Respuesta: B. Identificar, aislar y desechar los alimentos contaminados. La acción rápida es necesaria para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 87. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos manejar un incidente de asfixia en el área de comedor? A. Ignorarlo y seguir trabajando. B. Realizar inmediatamente la maniobra de Heimlich. C. Llamar a los servicios de emergencia y seguir el protocolo de respuesta a la asfixia. D. Ofrecer agua a la persona que se está ahogando. Respuesta: C. Llamar a los servicios de emergencia y seguir el protocolo de respuesta a asfixia.
Una respuesta rápida y adecuada puede salvar vidas. Pregunta 88. ¿Cuáles son las pautas para recalentar los alimentos? A. Recalentar a temperatura ambiente. B. Recalentar los alimentos a al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. C. El microondas es el único método seguro. D. No se recomienda recalentar. Respuesta B. Recalentar los alimentos a al menos 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. El recalentamiento adecuado mata bacterias potencialmente dañinas. Pregunta 89. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos manejar el transporte de alimentos? A. La seguridad alimentaria durante el transporte no es crítica. B. Mantener las temperaturas adecuadas y prevenir la contaminación. C. Apilar todos los alimentos juntos para ahorrar espacio. D. Transportar alimentos descubiertos para ventilación. Respuesta B. Mantener las temperaturas adecuadas y prevenir la contaminación. Esto asegura que los alimentos se mantengan seguros durante el transporte. Pregunta 90. ¿Cuáles son los signos de que los alimentos han sido abusados de tiempo-temperatura? A. Los alimentos se ven y saben mejor. B. Los alimentos permanecen frescos por más tiempo. C. Olor, textura o color inusual y tiempo fuera de control de temperatura. D. No hay signos visibles. Respuesta C. Olor, textura o color inusual y tiempo fuera de control de temperatura. Estos son indicadores de posibles problemas de seguridad alimentaria. Pregunta 91. ¿Qué artículos de vestimenta específicos se deben evitar en la cocina por razones de seguridad alimentaria? A. Ropa cómoda. B. Ropa suelta, joyas y relojes. C. Uniformes y delantales. D. Guantes y redes para el cabello. Respuesta B. Ropa suelta, joyas y relojes. Estos artículos pueden representar peligros para la seguridad o causar contaminación. Pregunta 92. ¿Cómo debe vestirse un manipulador de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria? A. Vestirse con las últimas tendencias de la moda. B. Usar uniformes limpios y apropiados y restricciones para el cabello. C. La expresión personal en la ropa es más importante. D. No es necesario un código de vestimenta específico. Respuesta B. Usar uniformes limpios y apropiados y restricciones para el cabello. Esto ayuda a prevenir la contaminación y a mantener la higiene. Pregunta 93. ¿Cuáles son los procedimientos para las estaciones de lavado de manos en un entorno de servicio de alimentos? A. Las estaciones de lavado de manos son opcionales. B. Equipar con jabón, agua tibia, toallas desechables y un contenedor de residuos. C. Solo se necesita agua fría y jabón. D. Usar toallas compartidas para la sostenibilidad. Respuesta B. Equipar con jabón, agua tibia, toallas desechables y un contenedor de residuos. Las instalaciones adecuadas fomentan el lavado de manos regular. Pregunta 94. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos desechar correctamente la grasa y el aceite? A. Verterlo por el fregadero. B. Desechar en contenedores designados, no en la basura regular o los desagües. C. Mezclarlo con otros desechos. D. Almacenar y reutilizar indefinidamente. Respuesta B. Desechar en contenedores designados, no en la basura regular o los desagües.
La eliminación adecuada previene problemas de plomería y daños ambientales. Pregunta 95. ¿Cuáles son las reglas para servir alimentos a poblaciones de alto riesgo, como los ancianos o inmunocomprometidos? A. Servir lo mismo que a la población general. B. Tomar precauciones adicionales, como evitar alimentos crudos o poco cocidos. C. Las poblaciones de alto riesgo no deben ser servidas. D. Solo servir alimentos preenvasados. Respuesta. B. Tomar precauciones adicionales, como evitar alimentos crudos o poco cocidos. Estos grupos requieren medidas de seguridad alimentaria más estrictas. Pregunta 96. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos limpiar un cortador de carne? A. Limpiar con un paño húmedo. B. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso o después de cortar diferentes tipos de alimentos. C. Limpiar una vez al día es suficiente. D. Usar el mismo paño para todos los equipos. Respuesta B. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso o después de cortar diferentes tipos de alimentos. La limpieza regular y adecuada previene la contaminación cruzada. Pregunta 97. ¿Cuál es la manera correcta de cubrir los alimentos en almacenamiento? A. No es necesario cubrirlos. B. Usar materiales limpios y no absorbentes como envoltura plástica o tapas. C. Usar cualquier material disponible, como periódico. D. Dejar los alimentos parcialmente descubiertos para ventilación. Respuesta B. Usar materiales limpios y no absorbentes como envoltura plástica o tapas. Esto previene la contaminación y mantiene la calidad de los alimentos. Pregunta 98. ¿Cuáles son los requisitos para que un manipulador de alimentos enfermo regrese al trabajo? A. Después de una recuperación autodeclarada. B. Una vez que los síntomas sean menos graves. C. Después de recibir autorización médica y resolución de los síntomas. D. Los manipuladores de alimentos enfermos nunca deben regresar. Respuesta C. Después de recibir autorización médica y resolución de los síntomas. Esto asegura que el manipulador ya no representa un riesgo de propagación de enfermedades. Pregunta 99. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos abordar el contacto cruzado con gluten en la cocina? ¿Ah? El contacto cruzado con gluten no es una preocupación. B. Usar equipos y almacenamientos separados para alimentos que contienen gluten y sin gluten. C. Enjuagar los utensilios con agua antes de usarlos para alimentos sin gluten. D. Solo etiquetar los alimentos sin gluten. Respuesta. B. Usar equipos y almacenamientos separados para alimentos que contienen gluten y sin gluten. Esto previene la transferencia no intencionada de gluten. Pregunta 100. ¿Cuáles son los procedimientos para reportar violaciones de seguridad alimentaria en un establecimiento de servicio de alimentos? A. Reportar violaciones al Departamento de Salud local o al supervisor. B. Ignorar violaciones menores. C. Solo reportar si los clientes lo notan. D. Escribir una nota y olvidarse del tema. Respuesta. A. Reportar violaciones al Departamento de Salud local o al supervisor. El reporte inmediato es fundamental para abordar y resolver los problemas.